Hijo de hombre, Hijo de Dios, fuerte y humilde, siervo y Señor, Cordero Santo que al pecador sustituyó. Fueron tus llagas mi sanidad, tu cruel castigo mi libertad, fuiste humillado. Bueno, Pastor Sugel, es un privilegio el poder estar aquí en este momento. Predicación Expositiva se honra con poder estar en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, para poder hablar con ustedes sobre un libro, el último libro, ¿verdad?, que ya va a salir a circulación el próximo lunes, tengo entendido. El libro de Predicación Expositiva, de parte de Dios y delante de Dios. Lo primero que quisiéramos saber es, considerando su trayectoria como expositor de las Escrituras, ¿dónde nace este libro? Es decir, ¿cómo se gesta este libro? Bueno, para serte franco, el libro no fue idea mía. Los ejecutivos de VIH se acercaron, Christopher Garrido de manera particular, y me planteó la posibilidad de escribir un libro sobre predicación expositiva el año pasado. Y la verdad es que la idea prendió en mi mente, pero no fue algo que se me ocurrió, fue algo que este hermano vino, me planteó que ellos querían eso, y vi la necesidad de que se escribiera un libro de predicación expositiva desde una perspectiva latinoamericana. ¿Y por qué yo digo esto? Obviamente la predicación expositiva es la misma en cualquier país del mundo. Yo no soy de los que creen que tenemos que hacer una teología latinoamericana o algo así. Pero sí he visto que los libros de predicación que tenemos en el mercado, traducidos del inglés, tienen el inconveniente de que no toma en cuenta la realidad que tenemos los pastores que estamos en Hispanoamérica. Es diferente. Y en ese sentido pensé que era una buena idea escribir un libro teniendo en mente el público al que nosotros queríamos llegar, que es un pastor latinoamericano, con la problemática que tenemos aquí, cómo enseñar a un pastor de ese tipo o a un predicador de nuestra región, cómo enseñarle predicación expositiva. Y esa fue la idea básicamente del libro. Correcto. Martin Lloyd-Jones dice que un reavivamiento de la verdadera predicación siempre ha anunciado grandes movimientos de la historia de la Iglesia. Y al mismo tiempo dice, por supuesto, cuando la reforma y el avivamiento vienen, siempre han dado lugar a grandes y notables periodos de mayor predicación que la Iglesia jamás ha conocido. Eso está muy claro y evidente a través de toda la historia de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, en la Reforma Protestante. Pensamos en Lutero, en Calvino, en Zwinglio, y los vemos como teólogos primariamente. Pero perdemos de vista que los tres fueron tremendos predicadores. De hecho, la actividad de predicación de Lutero fue muy importante durante su ministerio. Y eso es algo que mucha gente no conoce. Nosotros tenemos en el día de hoy muchos sermones de Lutero. Él se veía principalmente como un predicador. Calvino predicaba expositivamente, y nosotros tenemos en el día de hoy volúmenes completos de los sermones que Calvino, que se escribieron de los sermones de Calvino. De hecho, Calvino predicó prácticamente de toda la Biblia expositivamente. Faltaron algunos libros solamente para concluir toda la Biblia a través de años de predicación, y Zwinglio por igual. Entonces, en ese sentido, la Reforma Protestante está muy unida al renacimiento de la predicación de la palabra, y de manera particular de la predicación expositiva, porque Calvino predicaba expositivamente, consecutivamente de un libro de la Biblia. De hecho, hay una anécdota interesantísima cuando a Calvino lo expulsan de Ginebra la primera vez y él se va a Estrasburgo. Él estaba predicando de Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos, y él se pasa 3 años en Estrasburgo. La iglesia en Ginebra decae enormemente, y las mismas personas que expulsaron a Calvino le piden que vuelva. Y todo el mundo estaba muy expectante cuando Calvino regresa a su púlpito en la Catedral de San Pablo, y cuando sube al púlpito, Calvino abre la Biblia en el mismo texto de Romanos que se había quedado 3 años antes. O sea que él no tomó la ocasión ni para defenderse ni para hacer una apología de sí mismo. Él tomó la ocasión para seguir predicando las Escrituras, porque él entendía que eso era lo que el pueblo necesitaba.
Correcto, qué interesante. Sí, precisamente Lloyd Jones también dice que esencialmente Lutero era un predicador. Eso, a pesar de que difundió el Evangelio a través de diferentes, o usando diferentes medios, pero esencialmente era un predicador. Era un predicador. Sí. En ese sentido, el libro de predicación expositiva que usted escribió y que sale en los próximos días a circulación, este libro tiene el propósito de, en el contexto de la iglesia latinoamericana, de producir una motivación también para que más personas puedan empezar a predicar expositivamente, porque entiendo que aquí en República Dominicana es mucho más masivo eso, pero en Latinoamérica y particularmente en Chile hay predicación expositiva, pero no está masificada, no es algo, digamos, que nosotros podamos ver de una forma masiva. Esta pregunta me permite volver a la primera y dar quizás una explicación más amplia de lo que yo quería decir en cuanto a la realidad latinoamericana. Hay muchos buenos libros de predicación expositiva en inglés. Correcto. Que han sido traducidos al español, pero muchos de esos libros presuponen cosas, asumen cosas que yo creo que en Latinoamérica no debemos asumir. Una de ellas es que yo creo que muchos pastores deben convencerse de la importancia de la predicación expositiva, no solamente aprender cómo hacerlo. Y por eso es que este libro comienza precisamente con 3 capítulos que yo le he llamado el ancla teológica, que lo que intenta hacer es mostrar al lector la importancia de la predicación expositiva, cómo Dios obra en el mundo y en la iglesia cuando su palabra es expuesta con fidelidad, tanto para salvar a los pecadores como para edificar a su iglesia, para hacer que los creyentes crezcan en madurez, porque mucha de la predicación que se lleva a cabo en América Latina es temática. Entonces yo no debo asumir al escribir un libro de predicación expositiva, teniendo a un pastor latinoamericano en mi mente, yo no debo asumir de que él está completamente convencido de que debe predicar la palabra de esa manera. O sea, en vez de predicar de un tema de la Biblia, predicar de textos de la Biblia y, de ser posible, predicar de un libro completo de la Biblia en una forma consecutiva. Correcto, eso es muy interesante precisamente por lo que mencionaba anteriormente. En la conferencia recién pasada de Por Su Causa, tuve la oportunidad de estar en un panel de conversación con algunos pastores de República Dominicana, y precisamente lo que me llamó la atención es eso, que hablábamos en un idioma quizás un poco distinto desde la perspectiva de que acá en República Dominicana es evidente que ya hace un tiempo atrás que viene este movimiento que el Señor ha levantado de predicación expositiva, de iglesias más sanas bíblicamente, pero en Latinoamérica las cosas son distintas, y particularmente en Sudamérica yo me identifico más con ese plano geográfico. ¿Sabes, perdón, Iván, antes de que sigas, que cuando yo me convertí al Señor en el año 77, que el Señor me salvó, una de las cosas que me pasaban por la mente cuando escuchaba mucha de la predicación de aquella época, yo sospechaba, obviamente esto es una mera sospecha, pero yo sospechaba que los predicadores tenían algo en su mente que querían comunicar a la iglesia, y entonces buscaban en la Biblia textos que parecían apoyar las ideas que ellos querían compartir. En la providencia del Señor, uno de nuestros pastores, muy recién fundada la iglesia en el 81, esta iglesia nació en el año 78, 1978. En el 81, uno de nuestros pastores viajó a Estados Unidos y conoció a John MacArthur. Nosotros entonces comenzamos a escuchar la predicación de John MacArthur, y yo todavía recuerdo como si fuera ayer el impacto que me produjo y que nos produjo a todos escuchar a un individuo que tomaba un pasaje de las Escrituras y básicamente extraía del texto lo que estaba en el texto. Y desde esa época nosotros abrazamos la predicación expositiva en nuestra iglesia. Y eso fue una gran bendición que yo creo que Dios nos dio en su providencia al conocer a John MacArthur. Él fue, en cierto modo, el modelo que nosotros vimos en aquella época. Luego vimos que muchos otros modelos estaban disponibles, pero en ese momento Dios usó a MacArthur para movernos a predicar expositivamente. En ese sentido, la segunda parte, la primera parte del ancla teológica del libro, ¿cierto? La segunda parte apunta esencialmente ¿a qué? Es básicamente definiciones, porque otra vez no debemos asumir cosas.
En primer lugar, ¿qué es una predicación expositiva? El capítulo 4 trata ese tema, porque hay personas que piensan que el predicador es una especie de comentario bíblico ambulante y que la predicación expositiva es, ok, vamos al versículo 1, esto es lo que significa, vamos al versículo 2, esto es lo que significa. No, la predicación expositiva lo que hace es tomar un pasaje de la palabra y no tiene que ser necesariamente de un libro de la Biblia predicado consecutivamente, pero es tomar un pasaje de las Escrituras que tenga una unidad de pensamiento y ver cuál es el mensaje que el Espíritu Santo trató de comunicar a través de ese texto, viéndolo en su contexto inmediato, en la carta donde está o en el libro donde está, pero también en su contexto más amplio de toda la historia de la redención que la Biblia intenta comunicar. Claro. Entonces la predicación es expositiva cuando expone el significado del texto en vez de imponer la idea del predicador o los pensamientos y opiniones del predicador. Eso es básicamente lo que es predicación expositiva. Entonces el capítulo 4 define eso. Pero luego el capítulo 5 define qué es predicación. Porque una preocupación que yo tengo, Iván, y eso sí es una carga personal, es que aún en iglesias buenas escucho predicadores y creo que, debo aclarar que hay muy buenos predicadores, tanto en América Latina como en Estados Unidos, gracias al Señor. No estoy generalizando. Pero a veces veo que la línea que separa la predicación de otras formas de comunicación parece estarse difuminando. Y a veces escucho a una persona en el púlpito y digo, ¿está predicando o está dando una charla bíblica? ¿Está predicando o esto es una clase de escuela dominical? Yo creo que la predicación es una forma muy particular de comunicación. Entonces el capítulo 5 trata de definir eso. Pero luego viene una parte importantísima del libro, que es el capítulo 6, ¿qué significa predicar en dependencia del Espíritu Santo? Porque una persona puede pensar, bueno, si yo hago esto, ya la predicación debe tener un impacto. No, la predicación no va a tener un impacto a menos que el Espíritu Santo venga y use esa palabra con poder en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué significa predicar en dependencia del Espíritu? Y el último capítulo de esa sección del libro es qué significa predicar a Cristo y este crucificado. Porque lo cierto es que nosotros podemos aún predicar de textos de la Biblia, pero predicarlos de tal manera que terminemos moralizando en vez de predicar el Evangelio. Entonces, Cristo es el centro de las Escrituras y por lo tanto Él debe ser el centro de nuestra predicación. Eso es muy interesante, de verdad. La Reforma Protestante precisamente hizo esas dos cosas, es decir, el regreso a las Escrituras y el regreso a la centralidad del Evangelio. Totalmente. Y en ese sentido, ¿cómo tú percibes eso en cuanto a una nueva reforma, como se ha utilizado mucho el término en el último tiempo en Latinoamérica? ¿Cómo lo percibes desde la perspectiva de la predicación expositiva y lo que ésta va a contribuir o está contribuyendo a que se produzca un nuevo mover del Señor de una forma masiva? Hay algo que me alienta y hay algo que me preocupa. Déjame decir primero lo que me alienta. Lo que me alienta es que yo veo que muchos cristianos evangélicos de nuestra generación han redescubierto, yo diría, el hecho de que Cristo es el centro de las Escrituras. A mí me sorprende cuando a veces leo escritos de Lutero, leo escritos de Calvino, de los puritanos ingleses del siglo XVI, XVII, y me doy cuenta que esto no es nada nuevo. La Biblia estaba ahí por 2000 años y siempre teniendo a Cristo como el centro, y grandes predicadores del pasado lo vieron así. Pero algo se perdió siglo XIX, siglo XX, que gracias al Señor muchos están redescubriendo, y es que yo debo ver la Biblia con los ojos puestos en Jesús, porque Él mismo nos enseñó a interpretar las Escrituras de esa manera. Lucas capítulo 24 es un texto muy conocido, cuando el Señor le dice a los discípulos de Maús, oh insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho. Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les enseñaba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Así que en la mente de Jesús, Él era el centro de las Escrituras, Él es el centro. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que nosotros podamos tomar esa idea y olvidarnos de lo que cada pasaje significa en su propio contexto y hacer lo que algunos han llamado un aterrizaje forzoso en el Calvario. O sea, yo no debo torcer el significado de la Biblia para entonces ver a Cristo donde no está. Y eso es peligroso porque podemos terminar espiritualizando las Escrituras. Entonces, por un lado,
vuelvo y repito, me anima a ver que ciertamente muchos están redescubriendo esto, de que deben predicar a Cristo y a este crucificado, pero por el otro lado, una nota de advertencia y de cuidado, estudiemos cada texto en su contexto, porque Cristo no está debajo de cada piedra y debajo de cada árbol del Antiguo Testamento. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Me parece significativo eso, importante tenerlo en cuenta. En este mismo sentido, este libro va dirigido exclusivamente a los pastores o tiene el propósito de alcanzar a otras personas que están interesados en la predicación. Esa es una buena pregunta. Yo creo que el libro primariamente está dirigido a pastores y predicadores, pero no es únicamente para ellos que fue escrito. Ese es otro punto que cuando tú me preguntabas al principio cómo nació esto en mi mente, yo también tenía en mi corazón poder ayudar a maestros de escuela dominical, a personas que dirigen grupos pequeños, mujeres que están enseñando a mujeres o que están dirigiendo grupos pequeños de mujeres. Yo creo que la palabra de Dios se puede enseñar en diferentes contextos y hay que enseñar cómo hacerlo. En ese sentido, la tercera parte del libro completa está dedicada a aprender cómo se hace un sermón expositivo paso a paso. Y una particularidad que tiene el libro es que tomamos un pasaje de las Escrituras, en este caso Éxodo 17, 1 al 7, y a medida que vamos avanzando en cada capítulo de la tercera parte, vamos aplicando la enseñanza de ese capítulo a ese pasaje y en cierto modo es como que vamos construyendo un sermón expositivo junto con el lector. Un sermón que se encuentra al final del libro íntegro en el capítulo 15. Entonces eso es básicamente la idea, que un predicador, un profesor de escuela dominical, una mujer que enseña a mujeres o que dirige grupos pequeños se pueda beneficiar. Ahora, por otro lado, una de las cosas que a mí me gustaría ver es más creyentes, hermanos comunes y corrientes de la iglesia, que aprecien la predicación expositiva, que no presionen a sus pastores para que lo haga de otra forma, sino que más bien alienten a sus pastores a que prediquen expositivamente. Así que yo también quisiera que miembros de las iglesias leyeran el libro y entendieran de qué se trata la predicación, porque ellos son los que se benefician de la predicación y yo creo que de entender de qué se trata todo esto, el beneficio sería mayor. En ese sentido hay que entrenar también a la iglesia a que aprenda a escuchar expositivamente, podríamos decir de esa manera, ¿verdad? Hay un libro de Thabiti Anyabwile que está escrito para los miembros de la iglesia. ¿Qué significa ser un buen miembro de la iglesia? Porque siempre se le carga el dado a los pastores, ¿verdad? Claro. ¿Qué significa ser un buen pastor? Pero también qué significa ser un buen miembro de la iglesia. Y uno de los capítulos que tiene Anyabwile en ese libro es cómo escuchar expositivamente. Nosotros tenemos que aprender a escuchar expositivamente las Escrituras. Sí, eso está en pañales, por decirlo de alguna manera, en nuestros países, en Sudamérica, porque la predicación expositiva se está redescubriendo. Como dices tú, no es que no ha estado presente, sino que ha estado presente, pero en forma casi como gotas de agua, nada más en diferentes lugares. Pero ahora hay un interés más masivo por esto, y en ese sentido la contribución del libro me parece que va a ser muy importante en ese aspecto. Bueno, esa ha sido realmente nuestra oración, que el Señor use el libro para animar, para instruir, para estimular a los pastores y predicadores, pero también a los miembros de las iglesias en general. Hablábamos hace un momento de la Reforma Protestante, pero podemos irnos mucho más atrás. Crisóstomo era un predicador expositivo. Sí. Hay predicadores de la historia de la iglesia que eran expositivos. Lo que pasa es que algo se perdió en la Edad Media, y muchas cosas se perdieron en la Edad Media, que la Reforma Protestante sacó de nuevo a la luz, entre ellas la predicación expositiva de las Escrituras. Y tú mencionaste al pasar también la última parte del libro, que es más práctica, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Sí. Es mucho más práctica. En ese sentido también es bueno que haya un libro con esas características, porque muchas veces es teórico, esencialmente, pero no práctico. Y al hacer tú ese trabajo de ir desglosando el texto, de ir mostrando cómo se prepara una predicación expositiva, me parece que es una contribución también muy importante. Y aún hay una realidad, muchos pastores de América Latina son bivocacionales. Muchos de ellos no han tenido el privilegio, la oportunidad, aún hasta por razones económicas, de ir a un seminario. No pueden manejar los textos originales. Ahora tenemos programas
softwares de computadoras que son muy buenos, como el Logos, por ejemplo, y esto no es una propaganda gratuita, pero definitivamente es un buen programa. Pero aún hay pastores en América Latina que no tienen la capacidad económica para comprar Logos. Correcto. Entonces, a veces uno puede leer un libro de predicación expositiva que fue traducido del inglés, donde hay otra realidad en Norteamérica, y sentirse amedrentado. Yo no puedo hacer esto. Esto es demasiado. Y, por ejemplo, en una de las partes del libro tratamos de hacerle ver a un pastor que solo sabe español, tú puedes predicar expositivamente usando la gramática española. Si lees tu Biblia en español, y puedes ver las conexiones de pensamientos que hay en el pasaje, tú puedes exponerlo expositivamente. Por supuesto, es ideal que un pastor, un predicador, maneje los idiomas originales, por lo menos el griego, o que tenga un conocimiento elemental del idioma, de manera que el software como Logos pueda hacerle de bendición y de ayuda. Pero yo también tenía en mente no amedrentar al lector del libro, sino más bien animarlo a predicar expositivamente, aunque no tenga esos recursos a la mano. En ese sentido también estas herramientas que son tan útiles pueden llegar a ser mal utilizadas también, porque por ejemplo el Logos tiene tantas facilidades, digamos, para introducirse en el texto que probablemente puede llegar a casi hacer un sermón el mismo programa. Sí, eso no es culpa del programa, no, obviamente, supuesto, pero es lo mismo que pasa con los comentarios. Claro. Tú debes estudiar tu Biblia y tratar de entenderla por ti mismo, y luego usar los comentarios como una ayuda, no como un sustituto de tu trabajo. Y lo mismo pasa con un programa como Logos. Pero todavía no se ha inventado ningún software que tú le introduzcas el texto y que él te dé el mensaje del domingo, claro, ya hecho, sí, para que tú no tengas que hacer ningún trabajo. Pablo le dice a Timoteo, los que se han tenido por digno de doble honor, los que trabajan en predicar y enseñar, 1 Timoteo 5:17, y la palabra trabajan allí es la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, donde Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, los predicadores tenemos que entender que predicar es un arduo trabajo. Y no hay software en el mundo, no hay libros de comentarios en el mundo que nos vayan a aliviar esa carga. O a quitar, nos van a aliviar, pero no nos van a quitar esa carga. Correcto, esa es la preparación propiamente, pero la exposición tiene una importancia muy importante también, para la redundancia, es decir, la parte ya donde se está exponiendo el mensaje, la forma en que se hace, también tiene una importancia, ¿verdad? Sabes que una de las cosas que me llamaban la atención leyendo libros de predicación es que pocos libros se encargaban de esa parte. Y de ahí te decía que hay un capítulo dedicado únicamente a explicar qué es predicar, qué distingue la predicación de otras formas de comunicación. Porque tú puedes tener tu papel delante de ti, un sermón bien estructurado, pero la entrega puede hacer que el bebé nazca muerto. O sea, en el estudio se concibe el niño, el púlpito es la sala de parto. Y nosotros no solamente queremos que el desarrollo del bebé sea bueno, nosotros queremos que el parto sea exitoso. El momento de la entrega del sermón es increíblemente importante. Y la Biblia habla de cómo predicar. Sí, hay detalles aquí y allá que te explican lo que un sermón debe ser, sobre todo tomando en cuenta la identidad del predicador. Nosotros no somos los negociadores de Dios, somos sus heraldos, somos sus embajadores, que estamos proclamando desde el púlpito: así dice el Señor. Somos los que venimos con los decretos de Dios a instruir a la iglesia y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Cuando yo tengo eso en mente, me doy cuenta que mi forma de predicar debe transmitir eso. Yo soy un representante de Dios, un heraldo de Dios, que está transmitiendo sus decretos, no los míos. Y por eso, de hecho, el título del libro, que no hablamos de eso, en 2 Corintios 2:17, Pablo dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, esa es la identidad del predicador. Nosotros hablamos de parte de Dios y hablamos delante de Dios. Eso es muy, muy importante, la parte de la exposición. Tú tienes 35 años de experiencia en eso.
¿Ha cambiado tu predicación desde el comienzo, de cuando recién comenzaste a predicar, a ahora? Es decir, ¿hay una evolución evidente en eso? Bueno, por la gracia del Señor, desde que yo comencé a predicar a los 22 años, que fue cuando comenzamos el ministerio, yo predicaba expositivamente. Y eso ha sido una bendición desde el principio. De hecho, a mí se me hace difícil predicar de manera temática. Yo creo en la predicación temática. Yo creo que no es la dieta regular que se le debe dar a una iglesia, pero yo creo que hay temas que hay que traerlos a la iglesia. Sin embargo, para mí la predicación temática es más difícil, porque yo tengo que estar seguro de que los textos que yo estoy citando para probar mi tema o para enseñar mi tema están hablando realmente de ese tema. O sea, que hay que estudiar cada uno en su contexto. Pero yo comencé a predicar expositivamente desde el principio y definitivamente sí, si yo comparo los sermones de aquella época a los de ahora, claro que ha habido un cambio, no en cuanto a las convicciones de lo que era la predicación, pero sí en cuanto a la estructura del sermón, predicar en una forma más simple, hacer más evidente el Evangelio. Yo creo que ese ha sido básicamente el cambio. Yo creo que todo predicador debe tomar muy en serio lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4. Pablo le dice a Timoteo, procura que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso quiere decir que si un predicador se pasa años en una misma iglesia, los hermanos de la iglesia deben poder decir, él está predicando ahora mejor que lo hacía hace 4 años atrás, hace 3 años atrás. Nuestro aprovechamiento debe ser manifiesto. En ese sentido, tú acabas de mencionar algo interesante que tiene que ver con, sin perder la profundidad, ser claro en el momento de la exposición de tal manera que pueda entender hasta un niño. Y me viene a la mente lo que Josías, mi hijo, me dijo por su causa después de escucharte predicar, y me dice, realmente papá, yo entiendo al pastor Sugel. Y él tiene 12 años, entonces es muy lindo eso porque uno lo ve en el Sermón del Monte, en el caso del Señor Jesucristo, la forma en que Él entrega es fácilmente comprensible, las ilustraciones son fácilmente comprensibles, pero sin perder la profundidad. Porque a veces se puede ser simplista, ¿verdad? Y no es esa la idea. Y en ese sentido me parece que tú plasmas muy bien ese aspecto de la predicación, que sea profunda y que sea clara también a la persona que escucha. El apóstol Pablo le pedía a los hermanos de Colosas que oraran por él para que él pudiera enseñar claramente las Escrituras. Y era el apóstol Pablo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de hacernos entender, sin ser simplista, como tú decías, pero debemos hacernos entender. Si la gente no nos entiende, la palabra de Dios no va a ser eficaz. Claro, no tiene mucho sentido. Sugel, no te queremos quitar más tiempo, te damos las gracias por este tiempo muy bendecido que hemos tenido acá en República Dominicana y en esta conversación franca y al mismo tiempo tan trascendente de la perspectiva de la promoción de este libro, que me parece es una joya para el mundo hispano, tal como dices, pensada por un hispano y escrita por un hispano, que es distinto a los otros libros que, como tú bien decías, tenemos de predicación expositiva. Así que queremos dar las gracias y queremos, antes de despedirnos de esta conversación, que puedas dar un mensaje también en relación a lo que es la iglesia latinoamericana y la importancia de regresar a la predicación expositiva. Bueno, si Dios va a bendecir nuestros ministerios, si nosotros vamos a seguir viendo almas venir de la muerte a la vida, si vamos a seguir viendo iglesias crecer y madurar, lo único que va a hacer eso es la palabra de Dios expuesta fielmente por hombres que Dios ha llamado para hacer eso. Entonces, nos anima tremendamente ver la cantidad de hombres y sobre todo de hombres jóvenes que están redescubriendo una soteriología bíblica, lo que es realmente el Evangelio, lo que es el mensaje de salvación en las Escrituras, pero si eso no va acompañado de iglesias sanas, de iglesias fuertes, que prediquen la palabra con fidelidad cada domingo, ese movimiento que estamos viendo resurgir ahora, tarde o temprano caerá. Solamente la predicación de la palabra puede sostener esto en el tiempo. Así que damos muchas gracias al Señor por esto que estamos viendo ahora, pero queremos ver más. Y una de las cosas que queremos ver precisamente, y es de verdad una carga que tengo en el corazón, y el anhelo de mi alma con respecto a este libro, con las limitaciones que el libro tiene, con las debilidades que el libro tenga,
que el Señor realmente lo use para animar y para propagar la predicación fiel de la palabra en las iglesias, en el mundo de habla hispana. Una vez más, muchas gracias. Ha sido un excelente tiempo y para Predicación, el Ministerio de Predicación Expositiva, también una tremenda bendición el poder estar acá y un privilegio de poder conversar contigo. No, gracias a ti, Iván, de verdad. Y esperamos que este libro sea como todos queremos, ¿verdad?, una herramienta muy útil en las manos de predicadores. Antes de que termine la entrevista, mucha gente ha estado preguntando que si el libro va a estar en Kindle. Y la respuesta es sí. El libro inmediatamente salga el 1 de julio, ya está en preventa en Amazon, pero tan pronto salga publicado, va a salir en todos los formatos, como libro electrónico, como Kindle, o sea que va a estar disponible para aquellos que han estado preguntando eso. Perfecto. En Chile lo esperamos ansiosamente este libro. Muchas gracias, Ungel. Gracias, Iván. Puedo verte en mi lugar, pagando el precio por completo del pecado, siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Me has acercado a ti, Jesús, y no logro comprender. Yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Tu gracia y sangre han borrado mi maldad. Mi vida te quiero entregar.